En Chiapas está el santuario a San Muerte, a San Pascual Bailón. Y yo tengo videos que están grabados con la autorización del arzobispo de la Iglesia Católica Ortodoxa en Chiapas, de lo que se hace en el santuario. Y son videos un poquito fuertes porque tienen hasta un cadáver adentro, tienen a un cura, el cuerpo de un cura, la imagen de San Pascual Bailón, que es la Santa Muerte, es el mismo. Ahorita lo vamos a ver cuántos nombres tiene y a qué se refiere, las limpias que se autorizan ahí dentro, bajo la autorización del arzobispo, y tantas cosas que se ven que no salen a la luz, ¿verdad? Por supuesto, pero vamos a ver cuál es el trasfondo. El domingo 26 de febrero de este año del 2012, se publicó en un periódico muy popular y muy conocido, mejor conocido como La Prensa, un recorte que dice: se juran amor eterno ante la Santa Muerte. A lo que el reportero menciona: celebran con baile, comida, pastel e incluso muchos se van de luna de miel y tienen padrinos de todo. Cada vez son más las parejas que se casan en la Iglesia Internacional de la Santa Muerte, donde al igual que en la Iglesia Católica, hacen votos porque perdure el enlace y se juran amor eterno. En el templo, ubicado sobre una avenida principal, allá en López Portillo, municipio de Tultitlán, Estado de México, la madrina y todas aquellas personas que estaban dentro de la boda, contentos y con sonrisas, mencionaban la confianza y los votos que le daban hasta la Santa Muerte. La madrina, la líder de este culto, explicó que esa es la fe. No se pide que se pague la misa o se haga recibo de fe de bautismo. Basta con que se quieran y lo hagan con la confianza de que la niña blanca los va a arropar. Esto es lo que dice el periódico, de muchas otras cosas de lo que se le conoce como la Santa Muerte, la Flaquita, la Niña Blanca, la Martita y otros nombres como se le conoce, inclusive hasta la Rosa Blanca. Y bueno, ustedes tienen en sus manos el resumen de una investigación que hice yo hace cerca de 8 años, que dio como fruto después un libro, el resumen de un libro de este estudio llamado La Investigación de la Santa Muerte. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, tajantemente, en lo que tú estás buscando este versículo, quiero decirte que la Biblia nos dice que el único que merece la honra, la gloria, a quien le pertenece y le es el poder, es al Señor Jesucristo, al Padre Celestial. Dice la Biblia en Colosenses que por Él han sido creadas las cosas, para Él. Ahí nos enseña la palabra de Dios muchísima enseñanza en cuanto que Jesús estaba antes de la creación, antes de que hubiera vida humana en este planeta. Jesús es siempre. El hombre trata de inventarse cultos o tratar de buscarse respuestas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en este planeta? Después de morir, ¿a dónde iré? Y cuando desconoce por principio de cuentas el propósito que Dios tiene para su vida, la Biblia nos enseña de la misma manera que así como Caín, inventan religiones, inventan cultos e inventan ritos. La misma historia nos enseña cómo a través de los años el hombre, al tratar de encontrar respuestas únicamente en su proceder de beneficio propio, en el egoísmo, de la misma manera el hombre tiende a inventar dioses. Los asesinos, los policías o gente alejada, no los policías son malos, no, sino los que son corruptos, sino la gente corrupta, la gente inclusive que se le conoce como trabajadoras o servidoras sexuales, o aún gente en aparente confianza en Dios y que aparentemente son honrados,
han buscado una respuesta porque desde su interior hay algo que les impide acercarse a Dios. Y sabemos que es la voz del enemigo que trata de decir no te acerques a Dios. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. ¿La tienes? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Biblia nos enseña que el único que merece la honra y la gloria es el Señor Jesucristo. Es el autor y consumador de la vida, no de la muerte. Es el autor y dador de la vida eterna a través de la sangre por Jesucristo. Pero vamos a entrarnos a esta investigación y nos vamos a preguntar quién o qué es la muerte, y ahora se le conoce como la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte ya es un fenómeno social que debe de ser estudiado a profundidad. Su creciente devoción se ha nutrido en la mezcla religiosa que entreteje las raíces prehispánicas, con el catolicismo barroco español, trazos de santería, espiritismo y otras cositas. Es decir, el culto a la Santa Muerte se envuelve el catolicismo romano, barroco español, el espiritismo, la santería, la adivinación y la brujería. De eso se compone la Santa Muerte. La identidad de la Santa Muerte, por supuesto, es confusa, ya que refleja la expresión de los sectores excluidos de la sociedad. Por ejemplo, en el mundo de la economía informal, si tú vas a la Merced en México, y no solamente en la Merced, en muchos lugares populares, ya hay muchos santuarios, ermitas y altares a la muerte. Particularmente en los últimos 15 años, en donde se ha generado una multiplicación de centros de veneración, casas, templos muy improvisados, y la devoción a la Santa Muerte aparece muy marcadamente alrededor, como lo mencionábamos hace 15 años, en el mercado de Sonora, a través de la mezcla religiosa de antiguos cultos. Y déjenme decirles, en un momento cuando un productor de películas con mensaje cristiano sacó la película La Santa Muerte, en la cual me honraron, me dieron el privilegio de participar como ponente y cuál era mi punto de vista, algunas personalidades de carácter religioso mencionaban que es un culto nuevo. No es un culto nuevo, es un culto que tiene más de 400 años, cerca de 500 años. Y se los demostramos con la historia. Según algunos seguidores de este culto, el mismo ha estado presente desde hace más de 500 años en México, desde la época prehispánica, solo que los españoles en la Inquisición hicieron que fuera secreto, de tal manera que en muchas casas podían tener a una virgen, a un santo y también a la Santa Muerte. Contrariamente a lo que se cree en el culto a la Santa Muerte, no se practica entre satánicos, pero ya se está practicando últimamente. Brujos o narcotraficantes, porque recordarán ustedes que ahora ya también los narcotraficantes tienen a su santo. ¿Sí sabían? Para hacer el mal. Muchos seguidores a este culto señalan, hay mucha gente de posiciones muy elevadas y personas muy humildes que lo han adoptado. En Tepito, en la colonia Morelos, en donde se conoce quizás fue el primer santuario dedicado a la Santa Muerte, en donde un hombre de apellido Guillén, que últimamente fue encarcelado hace como un año. Vamos a ver qué había también detrás de fondo de todo ello. Este hombre levantó el santuario y se dice que tienen cerca de hasta de 5,000 personas a la semana que visitan el santuario. Y no es grande, es una casona. No es una nave como una iglesia grande, es una nave, es una casa pequeña. Pero, ¿qué ha hecho y qué ha pasado con la Santa Muerte? La popularidad ha hecho pensar que actualmente, fíjate muy bien, la Santa Muerte ya está ocupando a nivel, digamos, entre comillas, santos, el nivel de San Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe y hasta de la Virgen del Carmen.
Y por mencionarte, el escapulario de la Santa Muerte es igualito al de la Virgen del Carmen, en el color, en el fondo, y únicamente cambia la parte de arriba. ¿De dónde viene y cuál es el origen más antiguo en México y cuál es el punto de vista histórico? El culto a la muerte existe en México desde hace más de 3000 años. Los antiguos pobladores de lo que hoy es la República Mexicana concebían a la muerte como algo necesario y que le ocurre a todos los seres en la naturaleza. Tenían por seguro que los ciclos de la naturaleza, como la noche, el día, la época de las secas, las lluvias, eran equivalente a la vida y a la muerte. Comenzaron a representar a la vida y a la muerte en figuras humanas, descarnadas por la mitad. Estas imágenes simbolizan la dualidad entre lo vivo y lo muerto, lo que llevamos dentro y lo que llevamos fuera, la luna, el sol. Y podemos decir que es entonces cuando comienza el culto a la muerte, mismo que se extiende por todos los rincones de México antiguo y sus devotos entre las culturas, fíjense ustedes, los mayas, los zapotecas, los mixtecas, los totonacas y otros más. Y uno de los pueblos donde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los mexicas o aztecas. Este pueblo se ha considerado como uno de los más aguerridos, llevando a los extremos a la devoción de la muerte. Por ejemplo, ¿qué nos dice la historia? Los mexicas heredaron las épocas antiguas a dos dioses. Fíjate muy bien, a Mixtlatecuhtli y Mixtecacihuatl, es decir, el señor y la señora de Mictlán, la región de los muertos. A este lugar iban los hombres y las mujeres que morían por causas naturales, pero el camino no era fácil, pues antes de presentarse con el señor y la señora de la muerte, habían que pasar por numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí, desiertos, colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas obsidianas, un caudaloso río muerto al que atravesaba con la ayuda de un perrito. Yo no sé si habían ustedes escuchado esta historia, que si se morían al final del transitar de este camino, había un perrito que te ayudaba a pasar un río. Esa historia, pues ya saben de dónde viene, por supuesto, de los mexicas. Y finalmente, cuando el difunto llegaba a la presencia del señor y la señora de la muerte, los terribles señores de la oscuridad de la muerte, dentro de esa tradición, se les entregaba a los dueños de inframundo. Es decir, el perro lo hacía cruzar por el río, el perro lo entregaba al señor y la señora de la muerte, y el señor y la señora de la muerte lo recibía y se lo daba, como quien dice, a un dios mayor, al dios de inframundo. El señor y la señora de la muerte fueron sin lugar a duda las deidades a quienes se encomendaban los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro de la antigua ciudad de México, Tenochtitlan. Su nombre era Tlaxico, que significa ombligo de la tierra. Y yo les voy a hacer una pregunta: si tú ves las pirámides, una gran parte de ellas, o específicamente algunas, tienen calaveras. Es más, se recordarán ustedes que los difuntos, no había un lugar, como se le dice coloquialmente, un camposanto o un panteón. Se sepultaban en la parte trasera de la casa. Hasta la fecha, aquí cerquita de Metepec, si te das cuenta, desde jueves, viernes, sábado, o antes, el día 30, 31 de octubre, el día 1, el día 2 de noviembre, se hacen filas de flores, porque se hace la invocación del muerto para que venga a comerse la ofrenda. Recapitulando, con el paso de lo que es también esta identidad, la señora de Mictlán, ¿recuerdas que yo te lo acababa de mencionar ahorita? La señora de la muerte. Resulta que este hombre, que era el arzobispo primado de la iglesia a la Santa Muerte, que está la iglesia en la colonia Guerrero, resulta que esa casona, pues si tú no lo sabías, hoy lo vas a saber. Ese hombre, aparte de que era el arzobispo de la iglesia del santuario, era un hombre secuestrador. ¿Has oído por decir, la familia?
has oído de algunos grupos. Bueno, pues el grupo se llamaba el grupo de, ¿cómo creen que se llamaba? ¿No? De la señora de mi clan, o sea, es decir, el mismo. Entonces, si nos vamos al terreno espiritual, ya te darás cuenta quién lo respaldaba. Este hombre el año pasado fue encarcelado porque efectivamente este señor de apellido Guillén se le encontró, se le videograbó por televisión cómo había en algún momento el secuestro lo estaba cobrando. Este señor se aceptó, por supuesto. ¿Y quién creen que está al frente de esa iglesia? Su esposa. Y antes de que ocurriera esto, preparó cerca de 5 sacerdotisas. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero era únicamente para que ustedes se den cuenta cómo desde dónde viene la adoración a la muerte y hasta la fecha sigue. Lo único que ha pasado es que le han cambiado el nombre. La hilera de cráneos es una representación de la muerte entre los mexicas. Por ejemplo, los zompantli, las hileras de cráneos, que no era otra cosa que palos en donde se ensartaban cráneos y se formaban grandes hileras, como los ábacos utilizados por los niños para contar. Estos zompantlis se encontraban en los templos del México antiguo y eran considerados como una parte importante de sacerdotes y gente común. Además, existían diferentes representaciones de la muerte, como calaveras talladas en piedra, en barro o pintadas en libros antiguos llamados códices. También se han encontrado calaveras humanas adornadas con pedernales, conchas por ojos, y los especialistas no se han puesto todavía de acuerdo sobre el significado de esas calaveras. Todo indica que hubo un culto muy fuerte a la muerte entre los antiguos mexicanos. Y conste que no, fíjate muy bien, no hemos hablado de los mayas, los tarascos, los totonacos, que eran devotos fuera de ella. Además, gran parte de alguna de la cultura de nuestros antepasados digamos, ofrecían el corazón a un dios, ¿se acuerdan? Entonces, vamos ahora, el origen a la Santa Muerte. El culto surge, fíjense de dónde salió el culto a la muerte. El culto surge después de la expulsión de los jesuitas de sus misiones en el noroeste de Argentina y Paraguay en 1767. Cuando la iglesia habla de prepararse para la buena muerte, algunos por error han pensado que se trata del nombre del santo llamado San la Muerte o San Buena Muerte, a quien veneran por sincretismo. ¿Alguien sabe qué es sincretismo? La palabra sincretismo es una mezcla. La adoración a la muerte es una mezcla de católico romano, espiritismo, santería, vudú, brujería y espiritismo. De todos esos se compone la Santa Muerte. Seguimos estudiando. Se trata entonces de un santo que, dice la Iglesia Católica, no existe, y por supuesto esos tipos de santos no existen, que se venera predominantemente en las provincias antiguas de Corrientes, Charco, Misiones famosa, en Argentina. La Santa Muerte tiene presencia en México desde el siglo XVI, cuando llegó a través de unas misiones franciscanas a la región de Chiapas. Llegó primero una imagen de San Pascual Bailón, a la cual se le conoce como el Santo Muerte, y que todavía está en esta zona, y hasta la fecha, como les decía yo al inicio, está el santuario, está ese lugar, está la imagen de San Pascual Bailón, está un letrero grande, y yo creo que si Dios nos presta vida en 8 días, vamos a ver esas imágenes, en donde nos autorizaron grabarlas allá en Chiapas, y hasta la fecha, lo que se le conoce como ramear. Ramear es lo que nosotros coloquialmente usamos como la limpia. Se le pasa enfrente de San Muerte, se te sube encima de la Santa Muerte y se te empieza a ramear, y hay muchas otras cosas. Si quieres conseguir novio, si quieres conseguir esposo, si quieres atarlo, igual que el vudú, y eso se practica aquí en México. Esta devoción es muy diferente a la religiosa, pues nada tiene que ver con lo prehispánico. Esta devoción vino de Europa, donde nació a partir de las pestes que se dieron y cuando empezaron a realizar las danzas macabras. Los cultos a la Santa Muerte. Muchas personas que se sienten con la culpa en su corazón, que dicen, no me puedo acercar a Dios, necesito algún representante, alguien que me represente.
Y de alguna manera, algunas sexoservidoras, homosexuales, narcotraficantes, ladrones, intentan acercarse a Dios y pedir favores a través de esta imagen. Los diferentes seguidores de esta imagen es de todos los niveles socioeconómicos. Las celebridades públicas en la época colonial, yo lo mencioné en una conferencia que di hace como 6 o 7 años, pues di hasta nombres, no se deben de dar, pero hay gente de partidos políticos que hasta la fecha van a pedirle favor a esta imagen, hasta ahorita, hasta la fecha. El fenómeno sigue creciendo. Y fíjense ustedes, no se sabe cómo fue que tuvo una explosión la adoración a esta personalidad, pero lo más acercado es que en la cárcel, donde mucha gente es confrontada, se siente sola, una persona, por decirle el nombre X, le pidió el favor a la niña y le concedió el favor. Este hombre tenía 50 años de cadena, de estar para cumplir 50 años encerrado, y entonces al pedirle el favor se lo concede. La promesa fue hacerle un santuario en Tepito. Entonces la historia es muy ligada al que es el arzobispo de ese lugar. Y el santuario de la Santa Muerte, donde dicho por boca de este hombre, dice que hay aproximadamente 450 altares en el país, 3 capillas y ermitas, ninguna tiene sacerdotes, siendo un solo lugar, es decir, el santuario. Hace cerca de 4 años, en la vía José López Portillo, se levantó una imagen de más de 10 metros, con la túnica de la Santa Muerte. Esa imagen hasta la fecha sigue. Se le ve desde cualquier punto porque está muy grande. La persona que levantó esta imagen resulta que era miembro de una corporación X. Y en esa corporación resulta que al pasar los años le dio cáncer a este hombre. Este hombre le pide el favor a la niña y la niña le concede la sanación del cáncer. Le levanta la estatua y ahí se levanta otro santuario. Hasta la fecha se están peleando, digamos como alguien se está peleando el día 12 de diciembre, el derecho de autor, porque está pasando. Asimismo, estas dos personas están peleando el derecho de autor, el culto a la Santa Muerte. Pues resulta, se lo peleaban, porque hace 2 años este hombre murió asesinado en el Estado de México. Se dedicaba a vender droga y toda su camioneta estaba pintada de imágenes de la muerte. Entonces, déjame decirte que pues, seguramente los favores te los puede conceder la muerte, pero te voy a decir una cosa, te va a pasar la factura, porque nunca se va a quedar con los brazos cruzados. En México, Distrito Federal, donde se encuentra el santuario más grande por alguna de las calles de Tepito, es ahí donde se dan cita cada semana alrededor de 300 personas. El trayecto de los fines de semana, según el testimonio del arzobispo de ese lugar, hasta 5,000 personas. No te voy a mencionar los grupos de música que van, pero son grupos bien conocidos. Ese que le hace pi, 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 ese, de veras, esos van cada mes o iban cada mes y le rinden el servicio. Te metes a una página donde pasan videos que no te recomiendo que lo hagas por morbo, ¿para qué? Pero sí se muestran muchos grupos en las misas que le rinden ofrendas, y bueno, ya te darás cuenta quién está respaldando el éxito de muchas personalidades. ¿Cuándo se festeja la Santa Muerte? Porque también ya tiene su día. Del 12 al 15 de agosto, es decir, se le festeja, digamos, es la fiesta anual. Pero cada 28 de mes también se le festeja y se le rinde culto a esta personalidad. Dicho festejo, ya lo mencioné aquí en mi libro, pero lo voy a decir. Dicho festejo se cerró en alguna participación con el grupo Yairas, quienes presentaron su nuevo disco con la pieza dedicada a la señora. Hay fiestas en Zacatecas, hay fiestas en la cárcel, hay fiestas en muchos lugares donde está creciendo
el culto a la muerte. Fíjense ustedes, no sé si ustedes han visto por televisión o han pasado por el mercado y ven de colores: dorada, blanca, amarilla, negra, roja. ¿Las han visto? Pues fíjense que tiene un significado. Y también la imagen de la muerte, que no es nada de la que yo tengo aquí, sino que es más más brusca. Para ellos la guadaña significa justicia, la balanza el equilibrio entre la vida y la muerte. El mundo que tiene la imagen significa el poder. El color blanco, fíjate, si alguien tiene una imagen de esto, el significado del color es muy importante, porque el color blanco es para limpiar malas vibras, el rojo para el amor, el verde para resolver problemas legales, color hueso para tener paz, hazme un favor, el color amarillo o ámbar para resolver problemas de adicciones, el color dorado para el dinero, y el color negro da protección. No olvidando, ¿sabes qué? Que hay infinidad de ofrendas. Por ejemplo, hay flores, vino, licores, tabacos, en la misma agua se le pone a la imagen, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son algunas oraciones? Por supuesto no las puse, ni en el libro las tengo completas, porque son oraciones completamente blasfemas. Por ejemplo, mira, las oraciones que se presentan. Hay oraciones para el dominio de una persona. Hay oraciones para si alguna persona lo abandonó su esposo o la esposa, vas con esta imagen, le rezas con una ¿cómo se llama? Un listoncito, se le hace el nombre, se hacen otras cosas, se le amarra la imagencita y por supuesto que regresa a la persona. Eso es brujería. Eso se le conoce en el terreno espiritual como amarre. En el proceso hay también un novenario, por si alguna persona dice, ¿sabes qué? Quiero tener dinero, quiero tener esto, quiero tener poder. Y una de las oraciones que se menciona en el novenario, en el tercer día, fíjate lo que dice, eso sí lo escribí yo, lo puse en el libro. Jesucristo vencido, fuiste vencido en la cruz. Vence a fulano, vence a mengano, es decir, ahí la persona va a hacer una invocación y una dedicación, pero está declarando que Jesús es vencido. Mientras que en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús venció a la muerte. Y es Jesús quien tiene vida, es Jesús quien tiene poder, es Jesús que es omnipresente, es omnisciente, conoce nuestro corazón, nuestro dolor, y no hace falta ese tipo de potestades de imágenes para nosotros decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi dolor. No, el único que nos puede sanar, restaurar, es el Señor Jesucristo. Ahí está también la oración a la Santa Muerte. Ahora, dentro del ritual, hay rituales, por ejemplo, el ritual del cuarto día, al final de rezarle a la reina de las tinieblas, porque así es como se menciona en el novenario, fíjate, dice, querida muerte, yo te imploro, la sangre de Cristo nos cubre, ¿no? Así como Dios te hizo inmortal por ser muerte, poderosa y propietaria y reina de las tinieblas, ¿para quién es esa oración? Para Satanás. Entonces sigue diciendo otras cosas la oración, para hacer amarres, para hacer a una persona que, fíjate, que no pueda comer, que no esté tranquila, que no se siente en la silla alguna, que no tenga ningún, hasta que la obligue, fíjate, hasta que la obligues y llegue humilde y rendido a mis pies. Así es como le rezan a esta personalidad. Y al final de esto dice, rece 3 Padres Nuestros. De veras. ¿Eh? Hazme favor. Punto. Se hace un serio nombramiento a la Santa Muerte. Se le llama Reina de las Tinieblas. Y el único que es rey por sobre todas las cosas es Jesús. Es verdad. Satanás tiene ahorita un lugar concedido, pero ya está enjuiciado. Jesucristo es el dador de la vida, es luz por sobre todas las cosas, y Él es el Rey de Reyes. Ahora, hay varios rituales con flores. Yo no sé si te has fijado en un programa muy conocido que sale en la televisión, en donde aparece una rosa.
no significa que no le vayas a regalar una rosa a tu esposa, pero si no es la intención del corazón. Y simple y sencillamente la rosa color blanco en el terreno espiritista, en el terreno de brujería, es para dedicárselo a la muerte. Las flores son utilizadas para rendir tributo a la muerte. La función que esto cumpla es de acuerdo a las peticiones que ellos quieran. Por ejemplo, la rosa blanca es si cree que su función es para traer la salud, evitando enfermedades espirituales como las naturales. Yo me acuerdo que alguien ponía un vaso de agua y ponía la rosa blanca. Eso es para traer paz y que te vaya bien y que no te enfermes. Hazme un favor, ¿no? Las rosas rojas, es el color rojo, siempre eso se representa el amor, la pasión y el deseo. Los dulces, porque también le ponen dulces. Se dice que el chocolate, por mencionar un ejemplo, es un estimulador sentimental, porque si alguien, oye, pues ya le regaló un chocolate a su novia, no tiene nada de malo, pero ellos sí de alguna manera lo toman para un estimulante sentimental. Hace algunos años, esto es verdad, a mí me gustaba la magia, y dentro de esa magia había una señora que escribía sus recetas, y dentro de sus recetas los chocolates se pueden trabajar. Es verdad, y se los das a la chava o al chavo y el chavo se enamora de ti. Eso existe. ¿Por qué? Porque son los demonios que lo controlan. Esa es una verdad. Hay hasta pactos también de sangre con chocolates. De verdad, o sea, no lo estoy mareando ni choreando. Existe. Los vinos y licores. Fíjate, son colocados en altares en lugar de agua. Mucha gente pone tequila, pone brandy, pone ron, etcétera, etcétera. Por tanto, el vino que se coloque dependerá del gusto del devoto. Hay puros cigarros que se le ponen a la santita, y eso también con representar de que haya sustento y de que nunca le falte ni el alcohol ni el vicio a esta persona. Las frutas, principalmente mucha gente pone a esta personalidad manzanas para que también tenga prosperidad. Agua se le colocan a los altares porque es indispensable en lo material. El pan, mucha gente le pone pan para que también no le falte el trabajo. Inciensos, y de acuerdo a los inciensos, el copal es para purificar la energía, el sándalo para prosperidad económica, la mirra, envidia, para evitar la envidia, las rosas para el amor y la pasión, y el almizcle para la salud. Y este es bien interesante porque dentro de todas las cosas, en algún momento, entre algunas hierbas, que por supuesto no les voy a decir, digo porque yo lo practiqué, en serio, y el sándalo y otras cosas efectivamente se usan para atraer dinero. Y sí es cierto, te llega el dinero, pero después te cobra la factura. La pregunta es, ¿quién provee eso? ¿A poco? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. La primera carta a los Corintios. Y es que, ¿sabes? La gente busca soluciones rápidas, respuestas rápidas. ¿Sabes? Como Dios ya se tardó en contestarme, pues sabes, ahí está la santita y a ver si me concede el milagro. Posiblemente te lo otorgue, pero los milagros se pueden falsificar. Son espíritus engañosos. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 al 22. ¿La tienes? Yo te voy a hacer una pregunta. Las ofrendas a los muertos, las ofrendas a imágenes y la misma imagen a la muerte, cuando alguien llega y le ofrece manzanas, puros, cigarros, dinero, hasta la vida de un niño, ¿a quién se la están ofreciendo? Dice primera carta a Corintios capítulo 10 versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, ¿a quién? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?
En su infinito amor y su misericordia, el Señor nos dice, nos invita a no participar de ello. ¿Qué sucede y cuáles son las personalidades satánicas? Vea Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Y vamos a ir un poquito más rápido porque nos falta mucho todavía. Nos falta la opinión de la Iglesia Católica, qué dice la Secretaría de Gobernación, qué dice la palabra de Dios. Fíjate muy bien. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, en adelante la Biblia dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque ¿qué? Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La palabra agorero, ¿cuál es el significado? La palabra agorero, del hebreo anan, astrólogo. Dios rechaza toda práctica con los astros, con los signos del zodiaco, y claramente lo menciona en la segunda carta a los Reyes. Vamos a segunda carta a los Reyes, capítulo 23. Y es increíble hoy día que hay personas que se dicen cristianas y siguen consultando el horóscopo. Ay, es que yo soy Virgo, yo soy Géminis. ¿Qué dijo tu signo? Ay, que hoy tengo reunión de oración. No, o sea, puros choros mareadores, ¿no? No, o sea, los astros, la luna, el sol, no los hizo Dios, no los creó Dios, no los formó Dios para darnos respuestas, sino para alumbrar. Nada más. La lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol y la luna, Dios los creó, los diseñó para alumbrar, no para consultarlos. Fíjate, cómo cuando hubo una prostitución del evangelio, el pueblo se prostituyó, y de tal manera que permitió la idolatría, la brujería y los signos del zodiaco en el templo. Llegó un hombre de Dios con la autoridad de Dios santo y sacó todo esto del templo. ¿Qué fue lo que sacó? Versículo 4. Entonces mandó el rey sacerdote Hilcías a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el templo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso a los lugares altos de las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y todo su ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, hasta el mismo pueblo en algún momento, por falta de conocimiento, de intimidad con su Señor, permitió la idolatría, la brujería. Yo me pregunto cuántas personas oran por fotografías y se llaman cristianos. Eso no es bíblico. Orar por fotografías, o sabes qué, tráeme las ropas, tráeme esto, dame parte, sabes, eso es brujería, de verdad. Eso no es bíblico. La palabra agorero ya la vimos. La palabra sortílego, del hebreo nahashak, significa controlar con hechizos, encantar, embrujar, conjurar. La palabra hechicero, debilitar la mente y el cuerpo afeminado, es decir, en un momento de la oración que se ora a la muerte, a determinada hora de la madrugada, una persona va a tomar la foto de fulano de tal y va a orar, y hace esto. Debilita la mente, lo controla, lo manipula. Delante de Dios es un hechicero, un sortílego. Encantador, es decir, evocar espíritus, magos, invocan fantasmas o muertos. La palabra divino en el original ob, es decir, balbucear, mago, adivino, encantador. ¿Y qué Dios dice en Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 2?
Isaías, Jeremías. Tan solo por añadir algunos versículos, Dios nos invita a que nunca participemos de eso y llevar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 2. ¿La tienes? Dice la Biblia: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Tercera carta de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 8. ¿La tienes? Efesios capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice la Biblia: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo del 11 al 13. También la Biblia nos enseña. Romanos capítulo 12, versículo 9. También nosotros no debemos de participar en ello, ningún culto. Que hay una familia, oye, que por amor voy a estar con ellos. Yo he escuchado ese famoso trueque. Yo voy a tu iglesia una semana, a la iglesia popular, y tú vienes a la mía. Y eso no es correcto. No podemos participar. O sea, ya eso no. Oye, yo voy a tu iglesia, y si tú vienes a mi iglesia donde se adora esto, nos hincamos, yo voy después a la tuya. No participes de eso. Fíjense ustedes, en el año 2007, el periódico Reforma publicó la fotografía de la nueva imagen de la Santa Muerte. El culto seguido por mucha gente, por inclusive delincuentes, narcotraficantes. La Santa fue rebautizada como Ángel de la Muerte en una concurrida ceremonia celebrada el fin de semana pasado. La novedad es que también la llamada Niña Blanca muestra una tez blanca, rasgos delicados y una larga cabellera que contrasta con la imagen tenebrosa con la que se le caracterizó. Yo no sé si alcanzan a verla, pero parece, por ahí dicen que es un maniquí, que es un lo expresaron de esta manera, parece un transvesti, porque la encarnaron, porque según esto fue la nueva revelación del que era obispo de ese lugar. Le pusieron ropa, le pusieron carne, y tienen a las dos imágenes. Hasta ahora aparecía ataviada con un ropaje elegante, sostenida con la mano derecha su guadaña y a la izquierda una bola del mundo. La nueva figura de la también conocida como Santísima Muerte, o Santa Pascuala, o Hermana Blanca, ocupa ahora un altar principal del Santuario Nacional, ubicado en la céntrica Colonia Morelos, en la capital mexicana. Y el arzobispo tiene como meta cambiar esta imagen espiritual figurativa tanto en México como Estados Unidos. ¿Qué dice la Iglesia Católica? De acuerdo al periódico Reforma, el señor Mario Ángel Flores Ramos, director de Cultura de la Arquidiócesis Primada de México, dijo que en el siglo XIX surgió esta expresión pseudo-religiosa como protección de narcotraficantes. Ahí parece la extraña invocación a la Santa Muerte. Afirmó que es buscando de la omnipresente y todopoderosa protección donde surgen esas figuras aparentemente religiosas. La violencia externa se traslada de manera más férrea y los reclusos a la muerte se convierten en su compañera. Pero la Iglesia Católica, también dice el periódico Reforma, pide revisar registro a quienes rinden culto a la Santa Muerte. Y el 6 de septiembre, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a la Secretaría de Gobernación revisar los registros que con facilidad excesiva han otorgado a sectas que rinden culto a la muerte.
También el obispo de la diócesis de León lamentó que Gobernación otorgara el registro como asociación religiosa católica tradicional México-Estados Unidos, la cual dijo tiene tendencias satánicas y opera en el Distrito Federal. Además, ¿qué sucedió? Sí, efectivamente, la Secretaría de Gobernación anuló el registro a la Santa Muerte. Pero, ¿qué sucedió? Este hombre metió un amparo y es concedido. Por eso hasta la fecha el culto a la muerte en ese lugar sigue vigente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? El culto a la muerte, fíjense ustedes, no tiene vinculación con ningún elemento, viola los principios, viola la disposición inclusive de la ley, pero la Biblia dice categóricamente, y nos vamos a preguntar, ¿quién está detrás de la Santa Muerte? Que de santa no tiene nada, pero en realidad hace milagros, ¿creen ustedes? La pregunta es, ¿Dios está detrás de esa potestad? No. ¿Es verdad que la Biblia habla de la Santa Muerte? Porque este hombre, el que tiene el santuario, dice que de Génesis a Apocalipsis está la Santa Muerte, está el ángel de la muerte. Tan es que toma el ejemplo cuando dentro de las 10 plagas el ángel de la muerte pasa sobre Egipto. Es un texto formando un pretexto, porque en realidad nada tiene que ver. Pero ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 17? Y esto es una mera mentira decir que la Biblia está respaldando la imagen de la muerte. En Romanos capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 11. Porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué? De la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, leerás que dice la palabra de Dios que la muerte es enemigo de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54 al 57, la Biblia nos enseña que la muerte es pecado, la muerte es un sepulcro y Jesucristo es vida y tiene victoria. Santiago capítulo 1, versículo 15, están anotados en tu resumen. Dice que el pecado da luz. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 5. Cuando estamos en pecado sin conocer a Cristo, estamos muertos. Pero cuando conocemos a Dios a través de Jesús, pasamos de la muerte a la vida. Mateo capítulo 22, versículo 32. Marcos capítulo 12, versículo 27. Lucas capítulo 20, versículo 38. Dicen que Dios no es Dios ¿de qué? De muertos, sino de vivos. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, que es precioso, dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, la muerte ha sido vencida, la muerte ha sido derrotada en la sangre de Cristo Jesús. Dentro de tu resumen te darás cuenta que las personas que practican los ritos a la Santa Muerte, al espiritismo, al ocultismo, tienen una consecuencia. ¿Cuáles son estas consecuencias? Tienen depresiones prolongadas, intentos de suicidio, melancolía obsesiva, posesión de poderes psíquicos, pasiones sexuales incontrolables,
indiferencia a los poderes espirituales, adicción a drogas y temor crónico, desprecio, negación a la palabra de Dios, persecución a los hijos de Dios, deformación de la personalidad, exhibicionismo, es decir, tratan de llamar la atención. Estas son las consecuencias de seguir y practicar el culto a la muerte o el ocultismo, la brujería, la hechicería, el vudú. Y hasta la fecha, Dios nos dice y nos advierte que nadie nos engañe. Y Dios, por supuesto, a todos nosotros nos pide que llevemos el evangelio, que no participemos de ello, que enseñemos el verdadero evangelio, porque hay gente, te darás cuenta, que sigue buscando a Dios sin saber que Dios los está buscando. Y la manera más fácil para cualquier persona es decir, quien me haga un favor, quien me haga el milagro, con ese me voy, sin darse cuenta que pueden estar vendiendo su alma a Satanás. Vamos a orar. Tienes tu resumen que tiene mucho más información. Vamos a pedirle al Señor que nos siga levantando a manera de que sigamos llevando el verdadero evangelio. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres luz, porque tu palabra es luz, es lámpara es a nuestros pies y lumbrera de nuestro camino. Te damos gracias, Señor, porque en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo completamente lleno de cosas que enferman, que empañan, tú eres la medicina, tú eres nuestra luz. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado a través de tu palabra que tú has vencido a la muerte, que tú has vencido a toda potestad demoníaca en la cruz con tu sangre. Y dice tu palabra, ellos la han vencido con la sangre del Cordero. Dice tu palabra que habiendo pasado el tiempo de ignorancia, tú mandas a todos los hombres a arrepentirse, a llevar el verdadero evangelio, a seguir escudriñando tu palabra, a manera de seguir evangelizando la verdad absoluta en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos sigues enseñando, nos sigues mostrando, porque tu palabra dice, no ignoramos sus maquinaciones. Gracias porque levantas guerreros para llevar tu palabra, evangelistas, maestros de la palabra de Dios, hombres y soldados guerreros que defiendan con integridad, con santidad, el verdadero evangelio de la paz en Cristo Jesús. Gracias, Papito Santo, porque en medida que nosotros te busquemos, grandes cosas harás en nosotros. Te ponemos nuestra mente, nuestro corazón, Jesucristo. Te ponemos inclusive nuestro tiempo para que tú seas quien lo administre y nos lleve a llevar el verdadero evangelio y seamos luz en este mundo lleno de tinieblas. Te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.